Las catacumbas de París son un gigantesco laberinto subterráneo que se extiende bajo la ciudad. En sus túneles oscuros y silenciosos descansan los restos de más de 6 millones de personas, trasladados desde cementerios desbordados en el siglo XVIII. Lo que hoy es una atracción turística, alguna vez fue una solución desesperada para la crisis sanitaria francesa. Ya aclarado esto, empecemos con el iceberg. Nivel 1. Catacumbas como atracción turística. Bajo las calles iluminadas y románticas de París se esconde un mundo totalmente distinto. A unos metros de la superficie, las catacumbas abren sus puertas como una de las atracciones más inquietantes de la ciudad. Un recorrido de poco más de 1,5 kilómetros, donde los visitantes caminan entre muros formados por millones de huesos y cráneos humanos perfectamente alineados. Un museo macabro, pero al mismo tiempo fascinante, que recibe cada año a cientos de miles de turistas. Aunque solo una mínima parte está abierta al público, la experiencia es suficiente para sentir la presencia del pasado, como si cada hueso contara en silencio la historia de aquellos que vivieron, murieron y terminaron aquí. Restos de 6 millones de personas. Las catacumbas de París no son un simple túnel subterráneo, sino el osario más grande del mundo. En su interior reposan los restos de alrededor de 6 millones de personas, organizados en muros de cráneos y huesos que se extienden por kilómetros. La magnitud del número impresiona, es como si toda la población de una gran ciudad estuviera enterrada bajo tierra. Y aunque solo una parte es accesible al público, lo cierto es que en cada rincón del laberinto hay restos humanos que recuerdan la verdadera dimensión de este lugar. Personajes famosos en las catacumbas. Entre los millones de restos que se acumulan en las catacumbas de París, también reposan figuras célebres de la historia francesa. Aquí fueron trasladados los huesos de revolucionarios, escritores, políticos y artistas que dejaron huella en su tiempo. Se cree que entre ellos se encuentran Jean-Paul Marat, asesinado en plena Revolución Francesa, y Maximilien Robespierre, uno de los nombres más temidos del periodo del terror. También descansan en estas galerías los restos de personalidades como Charles Perrault, autor de los cuentos que más tarde inspirarían clásicos como Caperucita Roja o La Cenicienta. En el laberinto subterráneo todos terminan igual: presidentes, nobles, poetas y ciudadanos anónimos. La grandeza y la fama desaparecen, y lo único que queda es una inmensa multitud de huesos que comparten el mismo destino. Las catacumbas no distinguen jerarquías, son un recordatorio de que, bajo tierra, la historia se escribe con igualdad. Nivel 2. La parte no abierta al público. Lo que la mayoría de visitantes desconoce es que la sección turística de las catacumbas representa apenas una mínima parte del total. Mientras el recorrido oficial se limita a unos 2 kilómetros, el entramado completo supera los 300 kilómetros de túneles que serpentean bajo París. La mayor parte de este mundo subterráneo permanece cerrada al público por razones de seguridad y preservación. Muchas galerías son inestables, sin señalización, y un simple error de orientación puede dejar a una persona atrapada en la oscuridad. Quien se aventura fuera de la ruta oficial entra en un territorio prohibido, donde no hay mapas fiables ni salidas señaladas. Allí, el silencio absoluto y la repetición infinita de pasadizos convierten cada paso en un riesgo. La parte no abierta al público es, en esencia, un laberinto oculto, una ciudad fantasma bajo la ciudad real, donde solo unos pocos se atreven a entrar. La policía de las catacumbas. Desde hace décadas, París cuenta con una unidad policial muy particular, la llamada Brigade des Catacombes, conocida popularmente como los Cataflics. Su misión es patrullar los sectores prohibidos de las catacumbas, un espacio inmenso donde la mayoría de la gente nunca pone un pie. Su labor no es sencilla. Deben recorrer túneles angostos, húmedos y oscuros, enfrentándose tanto al riesgo de derrumbes como a los intrusos. Porque, pese a la prohibición, siempre hay exploradores ilegales, conocidos como catapiles, que buscan adentrarse en lo desconocido. Fiestas clandestinas en las catacumbas.
Entre los túneles prohibidos de las catacumbas de París, donde la oscuridad parece infinita, se han organizado durante años fiestas clandestinas. Reuniones secretas que transforman el silencio de los pasadizos en un eco de música electrónica, luces y risas ahogadas. Los organizadores suelen ser catapiles que conocen bien los accesos ocultos y las rutas seguras. Llevan generadores eléctricos, altavoces, comida y bebida, todo transportado a través de pasajes estrechos y húmedos. En algunas ocasiones, incluso han montado salas de cine improvisadas o conciertos en espacios más amplios de los túneles. Aunque suene emocionante, estos eventos son ilegales y peligrosos. Cualquier accidente, desde un derrumbe hasta una pérdida de orientación, puede convertir la diversión en tragedia. Sin embargo, el atractivo de bailar bajo toneladas de piedra, rodeado de paredes cargadas de historia y restos humanos, resulta irresistible para muchos. Las fiestas clandestinas son, en esencia, un desafío al orden, una forma de apropiarse de un espacio que oficialmente no pertenece a nadie y que al mismo tiempo pertenece a millones de muertos. Grafitis históricos en las catacumbas. Caminar por las catacumbas no solo es encontrarse con huesos apilados. En muchos muros aparecen grafitis históricos, inscripciones que cuentan la huella de quienes bajaron a estos túneles mucho antes de que fueran una atracción turística. Algunos de estos grabados datan de la Revolución Francesa, símbolos, nombres y consignas talladas por soldados o revolucionarios que se ocultaban en la red subterránea. Otros provienen del siglo XIX, cuando exploradores y curiosos empezaban a internarse en el laberinto y marcaban sus iniciales para no perderse. Cada grafiti es un recordatorio silencioso de que, a lo largo de los siglos, este espacio oscuro ha sido testigo de revoluciones, guerras y secretos. No son simples rayas en la pared, son la memoria grabada en piedra de los vivos que alguna vez caminaron junto a los muertos. Nivel 3. Refugio en tiempos de guerra. Durante los años más oscuros de la historia europea, las catacumbas de París se convirtieron en algo más que un osario. Bajo sus pasajes se ocultaron refugios secretos utilizados tanto por la resistencia francesa como por los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La resistencia transformó algunas salas en verdaderos cuarteles improvisados, donde se reunían, planificaban emboscadas y escondían material. La oscuridad y lo laberíntico del lugar ofrecían una ventaja estratégica. Allí era casi imposible que alguien ajeno los encontrara. Pero al mismo tiempo, en otros sectores de los túneles, los nazis establecieron búnkeres subterráneos. Uno de los más conocidos estaba situado cerca de la Place d'Enfer Rochereau, en pleno corazón de la red de galerías. Las catacumbas fueron, en ese entonces, un tablero invisible de la guerra, bajo las calles de París, mientras en la superficie sonaban las sirenas y caían bombas, bajo tierra se libraba una lucha silenciosa, hecha de reuniones clandestinas, contrabando de información y escondites imposibles de localizar. El video perdido de 1990. En los años 90, un grupo de exploradores urbanos descubrió una cámara de video abandonada en lo profundo de las catacumbas. La cinta mostraba a un hombre adentrándose solo en los pasajes prohibidos, grabando mientras avanzaba. A medida que se adentraba, las paredes se volvían más estrechas y su respiración más agitada. Se escuchaban pasos apresurados, el sonido de su linterna golpeando las rocas y, finalmente, su carrera desesperada hacia la oscuridad. La grabación termina de manera abrupta, dejando a todos con la misma pregunta: ¿qué lo perseguía o qué encontró allí abajo? Lo más inquietante es que aquel explorador jamás fue identificado y hasta hoy su destino sigue siendo un misterio. Algunos creen que se perdió para siempre en los túneles no cartografiados, otros aseguran que lo atrapó algo que nunca debió ser grabado. La Sala del Tesoro. Entre los pasillos prohibidos de las catacumbas corre un rumor que intriga a exploradores y catapiles: la existencia de una Sala del Tesoro oculta bajo París. Algunos aseguran que allí fueron guardadas joyas y reliquias durante la Revolución Francesa, cuando familias nobles intentaban proteger sus pertenencias de los saqueos. Otros creen que los nazis, en plena ocupación de la ciudad, escondieron en los túneles piezas de arte y objetos de valor robados. Nunca se ha confirmado su existencia, pero de vez en cuando aparecen relatos de exploradores que dicen haber encontrado cámaras selladas, puertas tapiadas o inscripciones misteriosas que indicarían un acceso. La leyenda de la Sala del Tesoro sigue viva, alimentando la idea de que en las catacumbas aún quedan secretos enterrados que París jamás ha revelado. Nivel 4. Sonidos inexplicables.
Quienes se adentran en las zonas prohibidas de las catacumbas hablan de un fenómeno inquietante, los sonidos inexplicables. En un silencio absoluto, donde ni la ciudad ni el eco deberían llegar, algunos aseguran escuchar pasos que los siguen, voces apagadas llamando sus nombres o el murmullo de oraciones antiguas que resuenan en la oscuridad. Más perturbador aún, hay relatos de exploradores que escucharon música, como si una fiesta ocurriera en algún pasaje cercano, para después descubrir que estaban completamente solos. ¿Es producto del miedo, del eco extraño en los túneles, o realmente algo quedó atrapado entre esos huesos y piedras? Nadie lo sabe, pero quienes han vivido la experiencia aseguran que jamás se siente igual después de escucharlo. El culto secreto. En lo más profundo de las catacumbas, lejos de la ruta turística y de la vigilancia, circulan rumores sobre un culto secreto que se reúne en la oscuridad. Algunos exploradores han encontrado altares improvisados, símbolos extraños pintados en las paredes y restos de velas consumidas. Se dice que estos grupos realizan rituales ocultistas, rodeados de huesos y calaveras, convencidos de que la energía de millones de muertos amplifica su conexión con lo sobrenatural. Otros creen que se trata simplemente de sociedades clandestinas que buscan el morbo y el poder del lugar. Pasajes infinitos. Quien ha entrado en la parte prohibida de las catacumbas sabe que el tiempo y el espacio parecen desdibujarse. Los túneles se repiten, las paredes se asemejan y cada giro conduce a un pasillo idéntico al anterior. Es como si el laberinto estuviera diseñado para confundir la mente humana. Algunos exploradores aseguran haber caminado durante horas creyendo avanzar hacia la salida, solo para regresar al mismo punto de partida. Otros hablan de pasajes que parecían no tener fin, donde la sensación de encierro se transformaba en desesperación. Los más supersticiosos dicen que las catacumbas no son solo un laberinto físico, sino también mental, un lugar donde la oscuridad juega con la percepción, y donde no se sabe si los corredores realmente son infinitos o si es la mente la que se pierde en ellos. En este mar de piedra y silencio, una cosa es segura: perderse aquí no significa simplemente desorientarse, significa enfrentarse a un vacío sin final. Exploradores desaparecidos. No todos los que entran en las catacumbas logran salir. A lo largo de los años se han reportado múltiples desapariciones de exploradores, aventureros e incluso grupos enteros de curiosos que se adentraron demasiado en lo prohibido. Algunos cuerpos han sido hallados semanas después, deshidratados y sin fuerzas, incapaces de encontrar la salida. Pero otros jamás fueron encontrados, como si hubieran sido tragados por la propia oscuridad del laberinto. Las historias de estos desaparecidos se convirtieron en advertencias que circulan entre los catapiles: nunca vayas solo, nunca te alejes de las marcas en la pared, y jamás ignores el instinto que te dice dar la vuelta. Nivel 5. El hombre sin rostro. Entre los pasajes más profundos de las catacumbas existe una leyenda que aterra incluso a los exploradores más experimentados: la aparición del llamado hombre sin rostro. Quienes aseguran haberlo visto lo describen como una figura humana, alta, inmóvil al inicio, que parece observarte, pero al acercarte descubres lo más perturbador: no tiene ojos, ni boca, ni nariz. Solo una piel lisa y pálida que refleja la luz de la linterna como si fuera cera. Algunos dicen que se trata del espíritu de un hombre que murió perdido en los túneles y cuya identidad se borró para siempre. Otros creen que es una alucinación producto de la oscuridad, del miedo y del aire enrarecido. Los pasajes sellados por la iglesia. En lo más profundo de las catacumbas existen corredores bloqueados con muros de piedra, perfectamente construidos, como si alguien hubiera querido enterrar no solo huesos, sino también secretos. Estos pasajes sellados están rodeados de leyendas. Se dice que la iglesia, al descubrir lo que había en ellos, decidió clausurarlos para siempre. Algunos creen que en esos túneles se practicaban rituales prohibidos, donde sectas ocultas mezclaban fe con herejía. Otros afirman que los sacerdotes encontraron símbolos paganos y salas que no podían explicar, lugares tan perturbadores que decidieron encerrarlos bajo tierra. Pozos y caídas mortales. Las catacumbas no solo esconden huesos y pasillos interminables, también tienen peligros muy reales. Entre ellos,
Los pozos, agujeros profundos que en muchos casos eran parte de las antiguas canteras, hoy, sin señalización y protección, representan un riesgo mortal. Un explorador despistado, con una linterna débil o sin conocer bien el terreno, puede caer y perder la vida al instante. Muchos de estos pozos descienden varios metros, y si alguien cae en ellos, es casi imposible salir sin ayuda. Por eso, quienes entran ilegalmente a las zonas prohibidas saben que el mayor enemigo no son las leyendas, sino el suelo mismo que pisan. Dificultad de rescate en las catacumbas. Cuando alguien se pierde o sufre un accidente en las catacumbas, rescatarlo no es nada fácil. Los túneles son estrechos, oscuros y se extienden por cientos de kilómetros, lo que complica la llegada de equipos de emergencia. Muchas veces deben avanzar a pie, cargando su propio equipo y con mapas incompletos. El tiempo juega en contra, la persona atrapada puede estar herida, sin agua, con frío o incluso sin oxígeno suficiente. Por eso, cada rescate en las catacumbas puede tardar horas o incluso días, y no siempre termina bien. Las catacumbas de París son mucho más que un simple atractivo turístico. Son un recordatorio de la historia, un cementerio colosal bajo nuestros pies y, al mismo tiempo, un lugar lleno de misterios, leyendas y peligros reales. Gracias por ver este video. Si puedes suscribirte y darle me gusta al video, lo agradecería mucho.